buenas tardes, sean todos bienvenidos a una sesión más de esta materia, pues tecnología de la información. Vamos entonces a iniciar de manera formal la materia, empezando pues primero con lo que es una pequeña reflexión, a ver si me ayudan entonces ahí en la lectura de la misma, por favor. A ver. No dejes que el comportamiento de otros afecte tu paz interior. A ver, entonces, ¿qué comentario tenemos sobre la misma? ¿Algún Bueno, comentario? que el comportamiento ya sea negativo de las demás personas no podemos dejar que afecte nuestras decisiones o nuestra vida. Muy bien. A ver, ¿alguna otra observación? ¿Algún otro comentario? A ver. ¿Algún otro? O sea, que nuestra paz interior es lo máximo que debe haber. Nuestra paz interior debemos de tener siempre una buena paz interior, ¿ya? Independientemente de lo que otras personas, el comportamiento de otros, no debe afectarnos, ya que es muy saludable que tengamos una paz interior y pues definitivamente usted va por la calle y usted ve personas enojadas, molestas, ahí no hay paz interior, ahí es prácticamente una revolución negativa dentro de esa persona que lo que hace es explotar y impartir veneno, repartir veneno por donde vaya. Entonces, pues nosotros debemos tener definitivamente una excelente paz interior. Bien, dentro del tema de lo que es introducción, nuevamente seguimos con nuestro tema que es base de datos. Hoy específicamente vamos a ver algunos puntos sobre lo que es información de datos, ficheros, sistemas gestores de base de datos con información geográfica, visión de datos, modelo relacional, diseño de base de datos, algunos lenguajes de consulta con QE, SQL, arquitectura de un sistema gestor de base de datos, rendimiento y lo que son las aplicaciones. A ver, entonces, ¿me ayudan por favor leyendo ahí? ¿Qué dice? A ver, por favor, me leen. La información se registra mediante datos. Los datos se pueden mecanizar. Correcto. Los datos se interpretan para obtener una información. ¿Qué más? La interpretación depende del nombre, no se puede mecanizar. Es necesario un almacenamiento persistente. Muy bien. Le pregunto entonces de manera general, ¿qué dato tienen ustedes de manera única? Un dato que sea único y que no se repita. ¿Algún dato? Mi cédula de identidad personal. Cédula de identidad personal es un dato único, porque el nombre sí se repite. ¿Hay alguien que se llame igual que ustedes? ¿Sí o no? Bastante. Bastante, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que la información que se maneja es sumamente importante y sobre todo que en este caso específico, la cédula es un dato único, ¿ya? Un dato único que no se puede repetir. Entonces, ¿qué me indica esto? Que los datos, cada dato se interpreta para obtener información, o sea, que usted va al tribunal electoral, lleva su número, lleva su cédula, ¿verdad? Que es su registro único de identificación. Y esa cédula se ingresa directamente a la plataforma del tribunal electoral. ¿Y qué sucede cuando ingresan su número de cédula? A ver si alguien me dice de la sala que no sea el mismo, alguien de la sala que me dé una información sobre eso. ¿Qué sucede cuando se registra su número de cédula? La misma base de datos del Tribunal Electoral, me imagino que lo
redirecciona a la persona. Ajá. Sí, pero ¿qué sale? ¿Qué sale cuando ingresan tu número de cédula? ¿Qué sale? La información personal, el nombre, la fecha de nacimiento. Es correcto. Nombre de los padres, dónde nació, dónde vive, ¿ya? Entonces, quiere decir que el dato, su número de cédula, es un dato único, que no se repite. Y al ingresar su dato, entonces sale información. ¿Cuál es la información? Todas las características que se muestran al momento de ingresar su número de cédula. Entonces dice, la interpretación depende del hombre, no se puede mecanizar. O sea, la interpretación es de cada uno de nosotros. No, usted no puede mecanizar el nombre de su papá, el nombre de su mamá, usted no lo puede cambiar, ¿verdad? Si así fue como usted lo registró, ya eso queda marcado para toda la vida, con todos los datos únicos que están dentro de su registro, ¿ya? De ahí, de igual manera, es necesario un almacenamiento persistente. Cada vez que se crea una base de datos, cada vez que se modifica una base de datos, cada vez que se registra un movimiento de un dato en cualquier base de datos, hay un almacenamiento persistente y de manera permanente de esa información. A ver, seguimos. ¿Alguien que me ayude? A ver. A ver. A ver, alguien que me lea, por favor. Datos. Tipos de información representada con datos. Anatomía, número enteros, coma, frontante. Cadena de caracteres estructurada. Número complejo, parte real e imaginaria. Registro, ejemplo, coche, matrícula, modelo o color. Muy bien, esos son los datos, ¿ves? Esos son los datos entonces que aparecen como se identifican dos tipos de datos. Datos atómica y datos estructurados. ¿Qué significa atómica? Que llega, que se relaciona a números enteros, flotantes, cadena de caracteres. En la parte de datos, específicamente la parte atómica, se refiere a todo lo que es la parte de programación, cómo se ejecuta una cadena de caracteres, cómo se ejecuta un número entero, ¿ya? Esa es la parte atómica. En la parte estructurada, todo lo que son los registros, ¿verdad? Tiene que ver entonces con las características específicas de un objeto. En este caso, ¿cómo se llama ese objeto? Ese objeto se llama coche. ¿Y qué características tiene ese objeto? Tiene una matrícula, tiene un modelo, tiene un color, tiene un tamaño, tiene un chasis, tiene muchas características específicamente de ese objeto llamado coche. Ahí entonces nos vamos específicamente a un dato estructurado. Información geográfica y espacial. Definitivamente, todo se maneja mediante datos. Por ejemplo, los datos de la pandemia. ¿Cuántos datos, cuántas personas están en recuperación? ¿Cuántas han caído infectadas? ¿Cuántas se prevé que se van a infectar mediante la apertura de los bloques? Todo eso son datos. No es igual que datos geográficos. En datos geográficos, pues prácticamente calle, latitud, de repente si la imagen es de vía satelital, en qué ubicación, en qué distancia, de acuerdo al trópico, a la línea del Ecuador, por darle un ejemplo, ¿verdad? Cada dato se va específicamente de acuerdo a la instrucción que se maneja, de acuerdo al dato que se desea trabajar en determinado momento. Entonces, miren, por ejemplo, dentro de los datos geográficos están los datos por línea, que los expertos que manejan este tipo de información lo llaman raster. Raster son datos por línea. Y ahí entonces viene lo que es la parte de la información geográfica y espacial. ¿Ya? ¿Cómo le llaman a los datos
específicamente en lo que a geografía y espacial se refiere. Datos vectoriales, todo lo que tiene que ver con información geográfica y espacial. ¿Ok? Seguimos entonces, a ver si me ayudan en esta diapositiva. A ver. A ver. Ficheros versus bases de datos. Ok. Fichero, almacenamiento persistente de datos usado para representar información. Ejemplos, ficheros de texto, documentos XML, base de datos, colección persistente de datos relacionados usada para representar información. Ejemplos, Microsoft, ¿es verdad? Sí, correcto. Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle, IBM DB2. Muy bien. Ficheros versus base de datos. Aquí vamos a hacer, de aquí en adelante, todas las diapositivas vienen más que todo a hacer una comparación y ver qué es más práctico, ficheros o base de datos. Al final del camino, al final de la diapositiva, mediante la explicación que yo le voy a ir dando, ustedes me van a decir si es mejor fichero o es mejor una base de datos. Primero dice que el fichero tiene un almacenamiento persistente, no es volátil. O sea, sus datos se usan para representar información, ¿ya? Tiene un almacenamiento persistente, es lo que me indica aquí, ¿verdad? En comparación con la base de datos, dice que la base de datos es una colección también persistente de datos relacionados para representar información. Pero la base de datos en sí, cómo se manejan específicamente, acá viendo lo que son las partes de los ejemplos, más que todo se enfoca a lo que es una aplicación en sí, un programa que maneja todo este tipo de base de datos. Y usted tal vez me diga, pero bueno, profesor, todos esos nombres que aparecen ahí como ejemplo son programas, son aplicaciones que se utilizan para manejar base de datos. Por ejemplo, el Oracle. El Oracle, el Tribunal Electoral con el Ministerio de Educación, ellos manejan una gigantesca base de datos que utiliza este software, el Oracle, ¿verdad? Oracle con Java, ¿verdad? Son gigantescas bases de datos que manejan información, que manejan mucha información, bastante información, ¿verdad? Que actualmente se está modificando, que actualmente se está anulando, que actualmente se está ingresando más datos, porque si es con el Tribunal Electoral, siempre están ingresando nacimientos, están ingresando cédulas nuevas a la base de datos. Así es que esta es una capacitación o una actualización de manera permanente. Y allí vemos entonces este pequeño diagrama en el que muestra cómo se ordenan cada uno de esos datos. Programa A, programa B, programa C. Dice que estos datos dentro del fichero pasan directamente, en este caso el programa A pasa directamente al fichero A. El programa B pasa al fichero B, pero pasa de manera de redundante. Redundante quiere decir que puede existir fluctuación de información de manera correcta. Y el programa C pasa directamente los datos al fichero C. Acá abajo, en la diapositiva, en el diagrama de abajo, muestra una descripción de los datos. O sea, el programa A, B y C, todos se unen de manera automática a la descripción de los datos y pasan a la base de datos ABC. O sea, lo hacen como quien dice de manera más ordenada. Todos llegan a la descripción de los datos y ellos pasan a la unidad de datos, a la base de datos. Mientras que en la parte de arriba cada uno lo hace de manera independiente. Y ahí entonces nacen lo que son los ficheros secuenciales. Los ficheros secuenciales trabajan más que todo sobre las aplicaciones que se van dando dentro del proceso. Si bien es cierto
Vemos la aplicación 1, aplicación 2, aplicación 3. Cuando llega a la cuarta aplicación, antes de llegar a la cuarta aplicación, existe un acceso serializado. ¿Qué significa un acceso serializado? Que cada archivo, cada dato, cada información se debe ordenar de manera adecuada. Si ustedes observan esta parte aquí que dice archivo, cada uno de ellos va a ubicarse de manera adecuada, de manera correcta, en la tabla o en la celda o en la columna que le corresponde. Pero ese proceso se hace antes de que se ejecute la actividad, antes de la aplicación. Entonces, queda en cola el acceso serializado. Muy bien, seguimos entonces con esta otra diapositiva. A ver, me la leen por favor. A ver, muchachos, a ver, dice que tenemos como a 8 ahí en la sala. Uno, que me lea uno, por favor. A ver. Vamos, participación en clase. Problemas de la organización de ficheros. Redundancia e inconsistencia de datos. Costes de mantenimiento de los programas. Dificultad en el acceso. Cada consulta de datos implica generalmente escribir un nuevo programa. Aislamiento de datos. Formatos diferentes y en medios diferentes. Integridad. Para implementar restricciones de integridad es necesario modificar todos los programas que accedan a los datos. Muy bien, gracias. Dentro de los problemas de las organizaciones de ficheros aparecen dos puntos primordiales. Uno, redundancia e inconsistencia de datos. Para ustedes, muchachos, ¿qué será una redundancia? A ver, ¿qué será una redundancia? Volver poner como una información repetida. Una información repetida. No puedes repetir la información dentro de un fichero o dentro de una base de datos. No puedes hacerlo. Repetir la información ya sería falsedad de información. ¿Y qué será eso de inconsistencia? Inconsistencia. ¿A qué se le viene a la mente? ¿O qué será? ¿Qué piensan ustedes que puede ser eso? Como una información que no es verdadera, será. Claro que no es verdadera, que no es veraz, ¿verdad? Que no es veraz, que no se puede confiar en ella. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en una empresa no puede manejar información inconsistente. No puede manejar información inconsistente porque ustedes se imaginan un gerente tomando decisiones en base a la inconsistencia de una información. No puede ser. Entonces, los datos tienen que ser veraces, los datos tienen que ser ciertos, los datos tienen que ser fidedignos. Si dentro de su empresa usted hizo una venta de un artículo, físicamente debe haber una diferencia. Físicamente, si el programa te muestra que quedaron 5 unidades de ese artículo, físicamente deben haberlo. ¿Ya? No puede existir el hecho de que licenciado, creo que más o menos quedan como unas 5 o 6 unidades. ¿Son 5 o son 6? No puede haber inconsistencia en ese aspecto. Y ahí entonces lo que es la parte de los costos de mantenimiento, los costos son más altos, dificultad en el acceso. Cada consulta de datos implica generalmente escribir un nuevo programa. Ustedes se imaginan que dentro de un fichero haya que cada vez que se hace una modificación al programa, haya que escribirlo de nuevo. Bien difícil y costoso. Aislamiento de datos, formatos diferentes y en medios diferentes. Cada formato tiene que ser único. No puede ser que tengas un formato diferente en un lugar y un formato diferente en otro. Y en la parte de integridad, deben ser íntegros.
debe haber personal responsable al momento de aplicar alguna restricción dentro de la misma. No todo el mundo puede tener acceso a la base de datos. No todo el mundo puede tener acceso a las modificaciones porque son sumamente importantes e información delicada. Así que para eso entonces que se crean los accesos restringidos a una base de datos. ¿Ok? Seguimos entonces con los problemas de organizaciones de los ficheros. A ver. A ver, alguien que me lea que no sea el mismo, por favor. A ver. Atomicidad. Cuando hay un fallo informático, corte de corriente, error de disco, se puede producir una inconsistencia en una transferencia bancaria. La transferencia debe ser una operación atómica. ¿Ocurre totalmente o no ocurre? Muy bien. Atomicidad dice que cuando hay un fallo informático, y este problema lo tienen los ficheros, ojo con esa parte, cuando hay un fallo informático, ¿verdad? O sea, se fue la luz momentáneamente, el disco en el momento dejó de grabar, se puede producir una inconsistencia en una transferencia bancaria. Ustedes se imaginan una inconsistencia en un proceso bancario en el que yo acabo de ingresar al sistema 200 balboas y en el momento en que el usuario del sistema, el captador, el cajero, presiona Enter para ingresar la información, existe un bajón de luz o el disco no grabó, entonces en vez de 200 nada más me grabó $20, por darle un ejemplo, o en vez de ingresarlo, lo que hace es una salida de la cuenta. ¿Qué indica con eso? Entonces que tiene su falla, ¿ya? ¿Por qué? Porque una operación bancaria debe ser atómica. ¿Qué significa atómica? ¿Ocurre o no ocurre? No puede quedar a medias, ¿verdad? Porque el proceso no puede quedar a medias. ¿Se da o no se da? Y más que todo, porque ellos lo enfocan a la parte bancaria. ¿Por qué? Porque un sistema bancario te maneja dinero, te maneja activo, te maneja efectivo. Entonces, la atomicidad se basa en esa parte. ¿Ocurre o no ocurre el evento? No puede quedar a medio. Y ahí en lo que es la parte del acceso concurrente, dice que trabaja una copia. Miren lo que es la parte de los ficheros. Miren lo que hacen los ficheros. Dice que los ficheros nos muestra la primera diapositiva, nos muestra, digo, la primera imagen que está aquí. Dice, trabajo una copia de los datos. Dice la otra aplicación, trabajo con una copia de los datos. Y dice el del centro, yo también. ¿Cuál es el problema de estos muchachos? Que todos están trabajando con copias. Al trabajar con copias, puede ocurrir algún tipo de problema al momento de grabar la información. Todo el mundo trabajando con el mismo archivo, pero en copias. En copias. ¿Y qué sucederá si existe algún feedback de proceso al momento de grabarlo? Entonces, ahí hay un acceso concurrente. Ese es un problema de los ficheros. A ver, seguimos con los problemas en los ficheros. A ver, ¿quién va a resolver entonces el problema en los ficheros? A ver, seguimos leyendo. A ver, muchachos. Vamos, participación en clase. La base de datos, problema de las organizaciones de ficheros. La base de datos solucionan los problemas de los ficheros. Sin embargo, no sustituyen a los ficheros en todas las aplicaciones. Por ejemplo, ficheros temporales, datos no relacionados,
Además, las bases de datos se implementan con ficheros. Muy bien. Viene la solución. ¿Cuál es la solución? Las bases de datos. Pero no todo en los ficheros es malo. O sea, hay procesos en los que no se puede generalizar contundentemente que son malos. Entonces, ¿qué se hace? Las bases de datos vienen y agarran de los ficheros lo que más les resuelven dentro de la creación de la base de datos y la aplican. ¿Ya? Sin embargo, miren lo que dice ahí abajo. No todas las aplicaciones las sustituyen. Por ejemplo, ficheros temporales y datos no relacionados. Ahí de repente tienen que funcionar los ficheros. Y también que la base de datos se implementa con ficheros. Trabajan de la mano, pero que el proceso en sí sea ejecutado desde una base de datos. ¿Ok? Seguimos entonces. A ver. Seguimos, muchachos. Seguimos. A ver. Los ficheros se prefieren a los gestores de bases de datos relacionales cuando base de datos y aplicaciones simples, bien definidas y sin visos de cambio. Requisitos de tiempo real que no pueden cubrir los gestores de bases de datos relacionales. No se requiere acceso concurrente. Muy bien, dice que los ficheros entonces los ficheros se prefieren a los sistemas gestores de base de datos. O sea, que los ficheros en este caso se enfocan a los sistemas gestores de base de datos. Pero ¿cuándo prefieren a los sistemas gestores de base de datos? Cuando la base de datos y las aplicaciones simples, bien definidas y sin avisos de cambio. Ahí entonces funciona una base de datos. Cuando el requisito en tiempo real que no se pueden cubrir los sistemas gestores de base de datos. ¿Cuándo hablamos o a qué se refiere un requisito de tiempo real? Cuando la operación es de manera automática, de manera real, de manera actualizada. Y también dice que dentro de los problemas se refiere a que no se requiere acceso concurrente, no se requiere una constante actualización cuando es la parte de ficheros, ¿verdad? De igual manera, pues sí ambos trabajan juntos y de manera acorde. ¿Okay? Sistema de gestores de base de datos. En este pequeño diagrama nos muestra la ubicación y la forma en la que trabaja un sistema gestor de base de datos. O sea, está el usuario 1. Hay una comunicación directa con el sistema gestor de base de datos. De usuario 1 a usuario N. Y ellos se conectan con la base de datos 1. Y ustedes ven que a la mano derecha donde dice aplicación 1, de igual manera hay una comunicación con la aplicación M. Y ambos trabajan entonces de manera simultánea con el sistema gestor de base de datos. Y en este caso específico con la base de datos CLA. ¿Ya? Entonces, de esa forma, existe una comunicación siempre directa y simultánea entre el sistema gestor de base de datos. Vamos a ver los tipos de base de datos, vamos a ver los relacionales, orientadas a objetos, geográficos, temporales y los tipos de sistemas gestor de base de datos XML. Primero, un sistema gestor de base de datos proporciona 3 aspectos importantes. ¿Cuáles son esos aspectos importantes? Concurrencia. Quiere decir que la concurrencia más que todo se enfoca a que a cada momento debe existir una actualización de manera general, una actualización de manera automática. Debe haber una actualización de manera independiente. ¿Ok? Vamos a ver entonces los 3: concurrencia, integridad y seguridad. Concurrencia a nivel de fila, allí lo vemos.
3 aplicaciones y cada una está enfocada en un dato específico. La primera aplicación está leyendo la tercera fila. La segunda está cambiando la fila 6. Y la tercera está leyendo la octava fila y luego la va a modificar. Eso se llama concurrencia, ¿verdad? Cada uno en su proceso de manera independiente. Seguridad. A ver si me leen la diapositiva a lo que se refiere la parte de seguridad. Un gestor de base de datos es un sistema software capaz de manejar grandes colecciones de datos relacionados, compartidos, persistentes. Aseguran su fiabilidad y privacidad de usuarios, roles y restricción de acceso. Ajá. ¿Sí? Ok. Dice que en la parte de seguridad, el sistema gestor de base de datos, más que todo es un departamento, pudiéramos llamarlo, o una persona o una sección dentro de una empresa que se encarga de manejar grandes volúmenes y colecciones de datos. El sistema de gestor de base de datos nunca trabaja solo, él trabaja en equipo. Ellos trabajan con unos manuales de procedimiento. Usted diga, pero bueno, ¿de qué un manual de procedimiento, eso para qué? Un manual de procedimiento es un documento, es un libro en el que el sistema gestor de base de datos debe anotar toda la información de esa base de datos. En su ausencia, ¿verdad? Debe quedar un segundo o una persona como segunda para que le dé mantenimiento, le dé más que todo un acceso y siga funcionando el sistema, ¿ya? Eso nunca debe reposar sobre una sola persona sin posibilidades de modificarlo, pues porque el sistema, porque el encargado del gestor de base de datos no llegó, no se puede modificar un artículo, no se puede modificar un dato, no se puede ingresar un dato a la plataforma, no se puede actualizar nada. Entonces, eso siempre reposa sobre, la responsabilidad casi siempre recae sobre 2 o 3 personas. Entonces dice que ellos son capaces de manejar grandes cantidades de información y todos esos datos son relacionados, compartidos y persistentes. Más que todo, ahí se enfoca la seguridad. Debe existir relación entre ambos. Ambos son compartidos y debe haber mucha persistencia. Y por último, en la parte de seguridad, asegurar su fiabilidad y privacidad. No todo mundo tiene acceso a la base de datos. Usuarios tienen que estar identificados quiénes van a ser los usuarios común y corriente, los usuarios normales. ¿Qué roles van a tener cada una de las personas que tienen acceso a esa base de datos? Y lógicamente restringir el acceso a la base de datos. Solamente las personas, en este caso, las personas que asigna la administración son los que van a tener acceso a la base de datos. A ver, las ventajas, a ver si alguien me ayuda en la parte de las ventajas. A ver. A ver. Como consecuencia de estas características, se obtienen las siguientes ventajas: normalización, tiempo de desarrollo de aplicación reducido, flexibilidad, facilidad para añadir o eliminar datos necesarios, disponibilidad inmediata de las actualizaciones de datos para todos los usuarios. Muy bien, esas son las ventajas. Como consecuencia de esas características se obtienen las siguientes ventajas. Normalización. El sistema tiene que estar siempre trabajando de manera normal. No puede caerse la sesión, no puede caerse el sistema de facturación, no puede caerse la planilla, proceso de planilla, cuenta por pagar, cuenta por cobrar. Nada de eso se puede caer.
Si existe algún tipo de bajón eléctrico, pues contar con el recurso apropiado para que eso no suceda, ¿ya? Tiempo de desarrollo de aplicaciones reducido. Si tú tienes una aplicación desarrollada, no puede ser que al momento de ejecutar una cuenta por cobrar, ¿ya? haya problemas en la actualización. No, lo que pasa es que no puedo ir a comprar allá abajo porque tengo una factura vencida. ¿Y qué dice la usuaria del sistema? Lo que pasa es que el sistema me está mandando, pues todavía no me procesa la transacción que el señor canceló la factura. Eso no puede ser. Flexibilidad. Debe tener un icono, debe tener opciones para añadir o eliminar datos necesarios o también datos innecesarios, ¿ya? Disponibilidad inmediata de las actualizaciones de datos para todos los usuarios, lo que les menciono. El sistema tiene que estar actualizado de manera instantánea. Los procesos tienen que darse al momento, ¿ya? Y no deben demorar más de lo que normalmente tarda un proceso en desarrollarse. Y ahí pasando a la base de datos con información geográfica, aquí sí trabajan unas bases de datos gigantescas, se manejan datas que hacen procesos grandísimos, se manejan servidores con mucha capacidad. Aquí no se manejan computadoras, se manejan macrocomputadoras, ¿ya? Pues porque manejan información de muchos volúmenes, hace muchos procesos al momento, ¿ya? Entonces, allí más que todo, pues, se maneja esa parte, pues, porque ya toda esta información está amarrada o está almacenada en un servidor grandísimo que se conecta con satélites ya ubicados en el espacio. Vamos a ver el modelo relacional, a ver si me ayudan ahí, por favor. A ver. A ver, muchachos. A ver, muchachos, que estamos terminando. Los modelos de datos se usan para poder definir una interpretación de los datos conforme a su estructura, relaciones y operaciones que se les pueden aplicar. Colección de conceptos que se usan para describir la estructura de una base de datos. La estructura son los tipos de datos, las relaciones y las restricciones. Llevan asociados operaciones básicas. Muy bien. Entonces aquí, ¿verdad? Finalmente terminamos con el modelo relacional que tiene que ver con todo lo que es la estructura, relaciones y operaciones que se pueden aplicar. O sea, todo lo que se va a trabajar dentro del mismo sistema. ¿Cuál es la definición? Que la colección de datos que se usan para describir la estructura de una base de datos sería entonces en un modelo relacional. La estructura son los tipos de datos, ¿ya? Las relaciones y las restricciones. Así se estructura una base de datos dentro de un sistema informático. De igual manera, pues llevan asociadas operaciones básicas. ¿Cuáles son esas operaciones básicas? Sistemas de gestor de base de datos, manejo de datos de manera automática, ¿verdad? Sistemas de contabilidad, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ¿verdad? Planilla y todo lo demás. Muy bien, entonces, muchachos, esa era, pues, terminamos de grabar la clase. Termino de grabar la clase en breves minutos. Quedan 7 minutos para terminar. No se me vayan de la clase, que tengo otra información que darles a ustedes. Termino aquí grabando. Gracias por su atención. Pues ha sido muy productiva y el apoyo que cada uno me ha brindado en el desarrollo de la misma.